Entonces, creo que ese es el principal diferencial. Los analistas antes queríamos saber qué pasó y por qué pasó. Ahora queremos responder qué va a pasar y con lo que va a pasar, cómo le hacemos frente. Cómo con lo que nosotros tenemos, optimizando nuestros recursos, le hacemos frente a ello. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lidera con Datos, el podcast de DMC Institute. Este podcast habla sobre data, analytics e inteligencia artificial, con los líderes que están transformando las empresas a través del uso de la analítica, los datos y la inteligencia artificial. El día de hoy tenemos una pregunta retadora acerca del profesional que se viene en los próximos años, sobre todo ligado al mundo de data science e inteligencia artificial. ¿El profesional de los próximos años será más programador, estadístico o científico de datos? Para esto hemos invitado a un profesional con alta relevancia en el mundo de los datos. Hoy en día lidera el chapter de analítica avanzada en Marcobre. Vamos a dar bienvenida a Luis Chacón Montalbán. Bienvenido, Luis. Encantado de tenerte por aquí. Gracias, Johnny. Gracias en realidad por la invitación. Me siento entusiasmado. Es el segundo podcast que estoy, así que vamos a ver cómo fluye. Excelente. Tenemos experiencia hablando de temas de analítica. Luis, para los que no saben, para la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo a través de los canales, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, cómo empezaste en el mundo de los datos y cómo así llegaste justamente a liderar este equipo de analítica avanzada en una de las minas más importantes aquí de Perú, de Marcobre. Dale, a ver, mi camino fue en realidad bastante interesante porque yo empiezo estudiando ingeniería electrónica en la uni, por ahí temas personales que me separan un poco de la parte académica, y cuando quiero retomar otra vez, empiezo una conversación con mi hermano, que es estadístico, también de la uni, y me dice, oye, estás yendo por un lugar, una carrera donde sabes mucho de programación, pero hay un mundo muy interesante de la estadística que se está abriendo campo. ¿Por qué no pruebas por ahí algo distinto y si puedes haz las dos carreras a la vez? Me dicen, ¿no? Entonces yo cuando retomo la universidad, digo, ya perfecto, voy a estudiar estadística en San Marcos y en la uni voy a estudiar electrónica. Mi objetivo era acabar los dos a la vez, ¿no? Empiezo a estudiar estadística. Acabar las carreras simultáneamente. Era muy ambicioso. Claro. Y sobre todo porque cuando empiezo a estudiar estadística me gusta, me muevo bien. Los primeros cursos como que eran más matemáticas, ya lo había hecho en la uni, no pasaba nada complicado, pero cuando empiezo a llevar estadística me hago muy pata de los profesores. Entonces, oye, qué paja, me gusta, oye, mira, estoy haciendo este estudio, ayúdame con esto, o estamos haciendo esta investigación, ayúdame con esto puntual. Empiezan a jalarme por ahí, entonces empiezo a hacer mis pininos, me empiezo a mover por acá, por allá, y eso hace que me centre netamente en la estadística, en la data, ¿no? O sea, primero empezaste a hacerte muy familiar con los profesores, que ya tenían seguramente ciertos proyectos, y ellos te llamaban, te jalaban para algunos proyectos pequeñitos, digamos, que para poder empezar en tu caso. Sí, la típica era, oye, estoy haciendo un estudio, ayúdame con este cuestionario. Quiero que vayas donde tus amigos, empieces a rellenarlo, a responderlo. Luego de eso, era, oye, digitalízalo, pues. Entonces empezabas a trabajar, ¿no? Era mi trabajo de campo. Y claro, los software que en ese momento usábamos era el SPSS, ¿no? Todos querían que usemos el SPSS. Ya lo pasaba a SPSS y me decía, hazme un resumen de descriptivos. Y yo decía, ¿cuál es? Lo último que hemos visto en clase en Estadística 1, todos esos, nada más, me dice. Y ya para mí era simple porque ya lo había visto en clase y ya lo estaba viviendo también, ¿no? Entonces, claro, qué chévere. Aplicando decía, directamente. Qué chévere, decía, ¿no? Estaba ganado en realidad. Y así, estuve, creo que toda la universidad, de la mano de los docentes que hacían sus investigaciones, y cuando ya estoy por cerrar la etapa de la universidad, lo bueno es que ya tenía no solamente mi red de amigos de la U, la red con los profesores, sino que gracias a mi hermano tenía una red también fuera de la universidad. Y íbamos creciendo. Entonces salgo de la universidad y uno de sus amigos me dice, oye, estoy haciendo mi empresa de investigación en estadística.
oye, trabaja para mí, pues. Y entonces me jala. Y empezamos a hacer estudios, investigaciones para el Ministerio de Transportes y para salud, sobre todo, ¿no? Y entonces, esto hace que ponga en práctica más lo que ya iba haciendo, iba saliendo, y encima ya estaba con el bichito de mi hermano, oye, estoy haciendo investigación y estoy aprendiendo R. Y entonces, ¿qué es R? Decían, ¿no? Pero ya tenía ese bichito ya. Entonces yo me iba moviendo, haciendo mi trabajo de campo como todo un estadístico. Ujú. Hice encuestas puerta a puerta, viviendas, centros comerciales. Luego ya empezaba a supervisar el trabajo de campo y ahí pasaba cosas interesantes como, oye, tenemos un supuesto que no se cumple, pero siempre se cumple. ¿Por qué no se cumple? ¿Y dónde no se cumple? Y justamente era un grupo de amigos que habíamos llevado y veíamos que ellos no tenían la rigurosidad para tomar la data. Desde ahí ya estaba con esa idea de que si la data no es captada correctamente, no va a ser confiable. Así es. Eso me ayudó también. Termino la carrera, ya tengo esta habilidad de trabajar con la data, trabajar con diferentes software, porque usábamos, si era para Ministerio de Transportes, SPSS. Si era para el Ministerio de Salud, era Stata. Entonces ya como que me iba manejando en eso, ¿no? Y con el bichito de R por ahí al salir. Y ya cuando termino la universidad, empiezo a buscar algo más ambicioso y empieza a aparecer Pentanalytics, que es una consultora chilena. Una consultora chilena que tiene tiene un country manager acá en Perú, Ana María Castillo, una super capa, me ayudó bastante. Y aquí la pregunta del millón. ¿Acabaste las dos carreras? No, dejé la de electrónica en octavo y ahí todos me decían, pero si estás ahí cachito, me dice. Ah, Sí, ya. pero tengo que trabajar. Yo tengo un Entonces, hijo, priorizaste la estadística. prioricé la estadística porque era la que me abrió el campo laboral más rápido. Ah, muy Más bien. rápido. Entonces, como ya estaba en la universidad, estaba avanzando, dije, pucha, si ya estoy trabajando acá, lo voy a meter acá nomás. Y sorry, hay un paréntesis. Una pregunta que siempre, que a veces me hacen también es, porque tenemos muchos programadores justamente que tienen este perfil, que ya han desarrollado y han aprendido muchos lenguajes de programación para justamente trabajar en el desarrollo de software. ¿Qué tan complejo justamente sería, según tu experiencia, migrar de un mundo de desarrollo de software hacia un mundo como los data scientists, ¿no? Que tienen que analizar los datos? Ya, yo creo que esa migración es interesante, pero siempre y cuando haya esas ganas de salir de tu zona de confort. Porque he trabajado con ingenieros informáticos, son muy capos, súper capos. Y dicen, oye, yo tengo la habilidad de manejarme bien con los software, con programación, y mi objetivo es ser un data engineer. O sea, yo te canalizo todo y te limpio los datos para que tú lo puedas utilizar. Ese es mi chamba. Pero cuando quieres ir un poquito más allá y le dices, oye, ya tenemos la data, empecemos a hacer los análisis, no se sienten cómodos. Claro. Entonces se pierden, dicen, no, eso no es lo mío, no va. Pero cuando encuentras a aquellos que dicen, oye, está interesante, a ver, veamos, ¿qué puedo hacer? Estamos haciendo un análisis cluster. Ah, ya le meto. Oye, no me sale. A ver, analicemos por qué no te sale. Empezamos a ver lo básico siempre, ¿no? Descriptivos. Ah, mira, acá tienes atípicos. Pues esto no te va a generar ningún clúster. Ah, ¿verdad? Empiezan a cortar, empiezan a hacer su limpieza y empiezan a generar valor cuando los vas acompañando y dices, oye, esto está bonito, ¿ah? Esto como que me gusta. Y por ahí ya sabes si tiene las habilidades o los skills para hacer un data engineer, para ser un data scientist, o como lo que me está sucediendo ahora con los perfiles más jóvenes, que quieren ser machine learning engineer, Claro. que ya tienen esa habilidad de entender los modelos y tienen esa facilidad de hacer el end-to-end, ¿no? O sea, Exacto. tienen esa capacidad. Entonces, eso atrae mucho también. Depende mucho de si la persona quiere o no quiere hacerlo. ¿Quiere salir de tu zona de confort o no? Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, y además tener esa habilidad, yo le llamo una curiosidad natural. Para ser data scientist tiene que tener una curiosidad natural para poder explicar el porqué de las cosas con data, ¿no? Entonces, y a muchos perfiles, a muchos ingenieros de software o ingenieros informáticos o de sistemas, les cuesta esa habilidad y es mucho más direccionado hacia la optimización, hacer mucho más eficiente un proceso, programar. Entonces, en eso están cómodos y está bien, ¿no? Por eso es que muchos se deciden por el mundo de la ingeniería de datos, por ejemplo, ¿no? Y los nuevos, como tú dices, y acá conocen un poquito,
el perfil de Machine Learning Engineer les calza bastante bien. Sí, le gusta, le gusta. Y por ejemplo, pasa algo súper interesante justo con lo que tú comentas. No está mal ser especialista en algo. Así es. De hecho, cuando uno empieza a revisar, hace poco también en la empresa, pensamos a pensar es, oye, tenemos un talento súper, súper bueno. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que se queden con nosotros? Para que se queden con nosotros hay que idear una línea de carrera. La línea de carrera que ahorita tenemos es practicante, analista, analista junior, analista pleno, analista senior. Ese es el flujo que ellos quieren seguir, porque todo, si uno ve el perfil de carrera, todo llega a terminar en directivo, gerente, ¿no? Entonces, oye, todos quieren ser gerentes. Y cuando conversábamos un poco más ya con los chicos, decía, oye, mi objetivo no es dirigir equipos. Mi objetivo, mis ganas, no va por ahí. Mi objetivo es aprender más, ver desde la parte técnica cómo yo puedo agregar valor. No quiero ser un gerente. Eso quiere decir que me vas a relegar y no voy a ser competitivo con los que sí quieren avanzar. Entonces hay que buscar otros perfiles más especializados, ¿no? Entonces, tiene que tener el mismo crecimiento para lo que nosotros normalmente ya tenemos, ¿no? Son una rama donde se abre la bifurcación, ¿no? Entonces hay que entender también esas necesidades que ellos tienen. Sí. Hay definitivamente esos perfiles, ¿no? Donde buscan la especialización por sobre el liderazgo en equipos, ¿no? Sí. Pero ahí te corté, sorry. Entonces ingresaste a Penta Analytics. Sí. Y luego, bueno, empezaste a escalar en algunas otras organizaciones. Estuviste también en SUNAT, también pasé por BCP, por BCP, SUNAT, apoyo consultoría en el área de Analytics, por Minsur y ahora en Marcobre, ¿no? Marcobre. De todas estas experiencias, alguna que te haya marcado, por ejemplo, que de hecho he tenido un aprendizaje clave en alguna de estas empresas que, digamos, ha sido un antes y un después para tu carrera profesional? A ver, yo destaco bastante Penta Analytics porque fue un catalizador. Yo justo entro a Penta Analytics y nuestro ingeniero senior, que era un ingeniero chileno, un ingeniero civil chileno, se va del proyecto y lo llevan a Chile para hacer otro proyecto. Entonces, con un proyecto fuerte que teníamos acá, que era un sistema de recomendaciones, imagínate, yo recién estoy entrando y me pongo a hacer los modelos predictivos para el sistema de recomendaciones y el senior se va. Y yo me quedo a la cabeza del proyecto, con menos de un mes de haber ingresado, pues, ¿no? Entonces ya tenía que ir y explicarle al cliente qué estamos haciendo, porque yo también lo estaba entendiendo en ese momento, explicarle al cliente lo que estamos haciendo. Y era interesante porque hasta ese punto mi concepto, lo que estaba de moda 2015, 2016 era el data mining, ¿no? Es decir, las herramientas, las técnicas necesarias para sacarle valor a los datos. Ya, perfecto. Pero todo era pensando en qué es lo que va a venir, en lo predictivo. Pero un sistema de recomendaciones rompe esa barrera, porque no solamente quiero saber si el cliente va a comprar o no va a comprar, sino en función a lo que va a comprar, decirle qué más puede comprar. Entonces ya viene la parte prescriptiva, ¿no? Entonces eso era para mí algo disruptivo. Oye, yo estoy acostumbrado a entender qué pasó. Estoy aprendiendo a entender qué va a venir. Y ahora sí, tú de golpe me estás diciendo que también sepa cómo responder a lo que va a venir. Pucha, eso era para mí, fue un catalizador súper importante porque te ponías un proyecto al hombro, un proyecto que estabas empezando a conocer, terminas desarrollándolo y lo bueno que sale bueno, ¿no? O sea, que sale bien. Y el cliente lo valora también. Entonces eso también ha sido medio fastidioso, pero también te llena de satisfacción, pues, ¿no? Sí, ese tipo de experiencias donde tienes pues que utilizar lo máximo de, digamos, que tus capacidades, esforzarte en un reto que parece al inicio pues inalcanzable, muy difícil, muy complicado, son los que definitivamente te marcan, ¿no? Porque luego de terminar el proyecto, en muchos casos es exitoso porque le metes todo el empeño, te marcan definitivamente, ¿no? En la carrera profesional. Así que para todos también recomendación, ¿no? Que si tienen un proyecto que los rete en muchos aspectos,
pues hay que darle porque finalmente te va a dar una satisfacción, ¿no? Tanto de aprendizaje como también de resultados, ¿no? Como lo que decíamos, ¿no? Salir de tu zona de confort, salir del tibiecito bonito que a todos nos gusta estar, pero cuando empiezas a probar o a ver cosas distintas, cosas que te sacan del foco, cosas que no sabes, o que a veces cuando te preguntan, oye, ¿por qué? Y no sabes, en ese momento, sí, pues sientes pánico, porque te lo están preguntando de ti y no sabes, no sé, no sé. Pero déjame entenderlo, déjame ver cómo la próxima vez sí te respondo, ¿no? Esa es la idea. Sí, y han pasado varios años y bueno, ahora lideras un equipo de analítica avanzada. ¿Qué dirías que ha cambiado digamos, con tus primeras experiencias? ¿Cómo es el perfil del analista de esos años con el analista de ahora? ¿Qué habilidades, qué técnicas, qué herramientas inclusive? ¿Cuál dirías que serían las principales diferencias? Vamos a responder esa pregunta desde el aspecto de segmentar siempre los analistas. Vamos a tomar los analistas que tienen de la media para arriba, los que son buenos. Algo que es símil para ambos es la curiosidad. Cuando yo recuerdo con quiénes trabajaba o cómo yo era antes, esa curiosidad todavía se mantiene con los buenos analistas que tenemos ahora. Pero lo distinto era un poco lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Antes nosotros creo que estábamos más enfocados en entender qué pasó, por qué pasó y qué está pasando ahora. O sea, estar en el día a día, hacerle seguimiento a lo que está ocurriendo en la planta, en la producción, en las ventas, en lo que nosotros estemos llevando a cabo, pero en el día a día, en el momento, ¿cuántos créditos cerramos hoy? Ah, ya, perfecto. Eso era importante entender. Pero lo que estamos viviendo ahora es que eso ya nos queda chico. Cuando alguien dice, oye, ¿cómo estamos ahora? Ya, pero eso ya lo sé. ¿Cómo vamos a estar mañana? La típica pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a estar el próximo mes? ¿Cuánto tonelaje vamos a procesar el próximo año? Entonces, ya empezamos a ver un horizonte temporal más amplio. Entonces digo, necesito saber qué es lo que va a venir. Y no solamente saber qué es lo que va a venir, y ahí viene lo que te decía, que ya no solamente saber qué es lo que va a venir, sino también cómo le hago frente a lo que va a venir. Cómo optimizo mis recursos para, dependiendo de qué es lo que va a venir, hacerle frente de la mejor manera posible. Entonces, creo que ese es el principal diferencial. Los analistas antes queríamos saber qué pasó y por qué pasó. Ahora queremos responder qué va a pasar, ya, y con lo que va a pasar, ¿cómo le hacemos frente? ¿Cómo con lo que nosotros tenemos, optimizando nuestros recursos, le hacemos frente a ello? Creo que ese es el principal diferencial. El foco de qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitan las empresas, ¿no? Digamos que ha evolucionado y es más exigente el mercado con los analistas de hoy en día versus hace 10 años, ¿no? Digamos que para posiciones muy similares, ¿no? Clarísimo el ejemplo, o sea, los analistas de antes podían responder 2 preguntas, el qué pasó y por qué pasó, y ahora se exige mucho más, ¿no? No solamente saber eso, sino qué va a pasar y además cómo me afronto con lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Si es un escenario negativo, más aún, ¿no? ¿Y por qué crees que o cuáles son los factores que han determinado estos cambios, ¿no? Que ahora el mercado sea mucho más exigente, hay un tema tecnológico, hay un tema de competitividad? ¿Qué crees que ha movido estos cambios? Creo que son esos dos motores importantes que se tienen. Uno, que la tecnología va avanzando. Las cosas que tenemos, o la computadora con la cual yo crecí y jugaba mi Buscaminas, es distinta a la computadora que tiene mi hijo ahora, por ejemplo, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado tanto que te da la habilidad de procesar mucho más de lo que procesabas antes. Es innegable eso. Entonces, la tecnología tiene mucho que ver en ello. Pero también el dinamismo de las empresas, de los negocios. Lo que te decía, siempre mi jefe venía y me decía, oye, yo quiero esto, ¿para cuándo? Para ayer. Siempre es esa, ¿no? ¿Para cuándo quieres esto? Para ayer. Para ayer lo necesito hace 2 días. Entonces tenías que vivir con ese estrés siempre. Ya sabías que lo ibas a entregar mañana temprano, pero ya tenías ese chip de, oye, esto es para ayer, para ayer, para ayer. Claro. Entonces, esa necesidad de obtener respuestas rápidas también ha hecho
que los analistas evolucionen, porque lo que antes era un proceso tedioso que tú tenías que, no sé, por decir, jalar los reportes diarios, juntar toda la data, armar mi base de datos, impresar mi análisis, oye, eso me toma 2 días. No, no me sirve 2 días. Necesito esta información ahora. Entonces tengo que adelantarme, tengo que sistematizar la información. Una vez que sistematizo la información, tener herramientas listas que me digan, o sea, un dashboard que no solamente me esté mostrando lo que está pasando, sino que ese dashboard sea capaz de ir prediciendo en tiempo real, por ejemplo. Entonces, creo que va un poco de los dos. El avance tecnológico, la velocidad con la que se ha movido la tecnología, pero también la necesidad de las empresas. Estamos en un mundo, en una etapa donde la competencia no solamente es de perfiles, sino también la competencia es de negocios. Y si tú no estás un paso adelante, alguien más lo está. Entonces ya te quedaste, ¿no? Creo que ese dinamismo es hay importante. una competitividad enorme, como tú dices, no solamente a nivel profesional, sino ya a una escala de negocio, pues, ¿no? Donde cada empresa empieza a utilizar mucho mejor la tecnología. Y en línea con lo que estamos hablando, ¿qué se espera entonces del rol de los analistas en el mundo de los datos hacia futuro? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué cambios se van a dar? Ese es bonita. Justo hace poco conversaba con mi hijo, que va a empezar su carrera. Él va a estudiar humanidades digitales. Humanidades digitales. No lo he escuchado. Es una carrera increíble, pero creo que tiene algo de influencia lo que yo le comento y le cuento, ¿no? Y conversamos un poco también acerca de las herramientas que tenemos ahora, la IA generativa y todo ello, ¿no? Cómo nos apoya, cómo nos ayuda, cómo les podemos sacar provecho. Y para cerrar, lo que te digo es, ¿qué se espera de un perfil futuro de analistas? Es que pueda sacarle provecho a las herramientas. No necesariamente necesitamos un desarrollador que haga las cosas desde cero. Si tú me dices, oye, necesitas un analista para monitorear la producción de la planta de sulfuros, donde estás, ya, correcto. Pero yo no quiero que ese analista empiece a descubrir la pólvora. Si ya existe alguna herramienta en el mercado que puede predecir cuánto vamos a procesar, ya, perfecto, hay que probarla y hay que usarla, ¿no? Entonces yo creo que los analistas deben de tener esa tendencia, de ver qué herramientas existen y saber utilizarlas. Ahora, por ejemplo, con la IA generativa lo que pasaba siempre era, cuando estoy en planta, dice, oye, hay un grupo que me dice, no, yo no utilizo eso porque no sé qué estoy haciendo yo y no sé qué está poniendo la IA, me dice. O sea, ¿cuál es mi aporte? No sé, dice. Entonces prefiero hacerlo yo solo. Ya, perfecto, pero ¿cuánto te demoras? Me demoro solo 2 días. Ya, muy bien. ¿Y Pepito en cuánto tiempo lo hizo? Lo hizo en 2 horas. Entonces, ¿por qué? Porque Pepito aprendió a usar las herramientas que existen. Era como cuando, no sé si recuerdas en la uni, dábamos exámenes con una calculadora simple, ¿no? Y luego Claro. tenías una calculadora científica. Es una herramienta que tienes, pero debes aprender a usarla más que solo hacer el proceso. Conocer el proceso es interesante, es bueno, debemos de saber el proceso. Pero si existe una herramienta que te facilita eso, pucha, es genial, ¿no? Entonces, yo creo que los analistas deben de tener esa capacidad de evolucionar, de adaptarse, de estar en la tendencia, de saber qué es lo que se está usando y en función a eso, ver la mejor manera de utilizarla, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? O sea, lo que van a tener que hacer los analistas o los profesionales en general, no solamente los que están ligados a los datos, es que aprender a utilizar estas herramientas de una manera, pues, provechosa para hacer mucho más rápido el trabajo, mucho más prolífico, y que genere valor, ¿no? Entonces el mercado se va a hacer mucho más competitivo definitivamente, ¿no? O sea, versus 10 años, el analista va a ser el triple productivo ahora, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que se espera en el mercado en general. Yendo un poquito a tu rol como líder, Luis, y recordando también los años pasados, ¿cuál es la diferencia en tu día a día, ¿no? ¿Qué hacía un Luis en el día a día hace 10 años y qué hace Luis, líder del equipo de analítica avanzada, hoy en su día a día? A ver, a mí particularmente me gusta mucho estar cerca al código. Me gustaría estar más
más en mi día a día cercano a ello, como lo hacía antes. Antes yo llegaba al trabajo y mi chamba cuando era analista en Penta era analizar datos, hacer algún algoritmo, identificar si tiene valor o no tiene valor, armar una presentación y llevarla al cliente, ¿no? Cuando estaba en el banco era lo mismo. Monitorear los modelos, identificar qué modelos necesitan calibrarse, calibrar los modelos y ir donde el gerente o el product owner para mostrarle el nuevo modelo, ¿no? En Apoyo Analytics cambió un poco ese papel porque ya me tocaba empezar a liderar los equipos. Oye, me alejaba un poquito de los datos, todavía metía mano ahí en los análisis, en el codeo, pero ya me alejaba un poquito más. Entonces empezaba a gestionar, oye, que tengo que gestionar la reunión con el cliente, hay que ver desde la parte comercial hasta la parte de entregables, ¿no? Y quieras o no, a veces uno dice, oye, pero si solo manda correos, no sueles mandar correos, ¿no? Creo que la gestión te lleva mucho tiempo, te come bastante tiempo. Pero he procurado siempre estar un poco más cerca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacía un Luis antes? Era meterse, zambullirse a su código. Pero el Luis de ahora trata de no alejarse del código, pero ya tiene más este rol de gestionar, no solamente gestionar los proyectos, gestionar los equipos, gestionar a las personas también, que suele ser distinto, desde el punto de vista que cada uno también es diferente, ¿no? Entonces, es importante eso, es importante que no siempre vas a estar en tu zona de confort, pero mientras no pierdas esa esencia, que creo yo para mí es estar cerca del código, pucha, te ayuda un montón, ¿no? Siempre mantienes, digamos, que esa parte y no la despegas, ¿no? De meterse a la máquina y empezar a hacer código propio, empezar a analizar por tu cuenta, ¿no? Sí. No se pierde esa, digamos, que esa faceta. O ese guiño que siempre tienes con la parte educativa, ¿no? Pucha, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando tengo las sesiones y es esa sesión bidireccional en DMC donde los alumnos preguntan y tú les cuentas algo y Luis, y yo tengo ese problema, ¿cómo puedo resolver ese problema? Pucha, qué chévere, mira, yo he hecho así, yo he hecho así. Luis, pero esta data no me funciona. Mira, has probado este ratio o has probado esto. Verdad, tienes razón, funciona, dicen. Entonces, esas cositas te va llenando y dices, pucha, sí. Sí, es enriquecedor, ¿no? Porque es como tú dices, es un aprendizaje bidireccional, porque, bueno, los alumnos aprenden y tú en tu labor de docente también aprendes de ellos por las preguntas que realizan. Algunas son retadoras, algunas son nuevas y dependiendo del sector en el que estén, pues, ¿no? Entonces, sí, es un aprendizaje bidireccional y de verdad que muy motivador. Sí, correcto. Cuéntanos un poquito justamente ya en la parte de liderazgo. ¿Cómo así, cómo fue ese cambio de analista a líder de equipo? ¿Qué es lo que extrañas de analista? ¿Qué es lo que más, qué habilidades son las que uno tiene que tener para liderar equipos de analítica? Creo que la parte más importante es desarrollar la comunicación. O sea, yo he tenido experiencia de trabajar con perfiles que son muy técnicos, pero en la parte comunicativa era donde te cagas un poquito, ¿no? Y eso ha sido para mí un diferencial importante. Mi papá era docente, mi mamá era docente, y yo por ahí cuando estaba en el colegio también ahí metía mis pininos en la docencia. Entonces creo que me ha acercado mucho al lado comunicativo. Entonces eso es lo que diferencia la gestión que hago ahora. O sea, lo que yo busco es que cada uno de los análisis, resultados que nosotros tengamos, sepamos cómo traducirlo en impacto al negocio. Y el impacto es diferente cuando, por ejemplo, hablas directamente con operaciones, cuando hablas directamente con el equipo de mantenimiento, cuando hablas directamente con el equipo de finanzas o incluso con el gerente, ¿no? Vas modulando y vas siendo distinto cómo, vamos a ponerlo así, cómo vas vendiendo lo que hace tu equipo. Eso es importante. Entonces, algo que sí he rescatado es que he aprendido a entender, a escuchar cuáles son las necesidades. Una vez de entender las necesidades, he aprendido a cómo puedo comunicar los hallazgos que hemos obtenido, ya sean para bien o para mal. A veces no todo sale bonito. Y
cómo ir motivando, cómo ir poniendo ese bichito de la curiosidad a mi equipo. A veces tenemos dudas y decimos, oye, Luis, no me sale el modelo. Dice, no se puede modelar. Ya, a ver, veamos, probamos por acá. Oye, pero mira, falta ponerle topes a nuestros predictores, ¿no? O probemos con otro algoritmo, o probemos otra idea distinta. No necesariamente tenemos que hacer un modelo regresivo. Vamos a hacer un clúster porque yo quiero niveles nada más. Entonces, podemos ir cambiando de estrategia, ¿no? Pero les vas metiendo el bichito, oye, ¿y pruebas esto? ¿Buscaste esto? ¿Analizaste esto? Y van buscando ellos y van encontrando su propia solución, ¿no? Entonces, creo que ese es el aprendizaje o lo más rico que yo tengo ahorita dentro de mi experiencia. Y qué extraño de ser analista. Quizás extraño lo de poder zambuirme y meterme y probar y probar y probar. Y que me ciegue y diga, oye, yo quiero que me salga perfecto. O sea, ya salió bueno. No, yo quiero ser perfecto. Voy a seguir iterando, ¿no? Cuando ya después te das cuenta que lo perfecto es el enemigo de lo bueno, ¿no? Entonces, Claro. Pero ese zambuirte en probar, en idear, en estresarte incluso con el código y, oye, hasta te olvidaste una coma, ya. Pero por lo menos para mí era rico el codear, el tener tiempo para hacerlo, más tiempo. Ahora ya no ¿no? tienes tiempo para... No necesariamente, ¿no? Pero sí, como te digo, trato de hay menos no tiempo. alejarme. Sí. Sí, a mí también bueno, me ha pasado, ¿no? A pesar de que en muchos casos lideraba algunos equipos, me gustaba también, ¿no? Me gustaba meterme en el código, ver qué funciona, retar hasta en algunos casos algunos modelos. Bastante gratificante esa etapa. Luis, ¿tú sientes que la data o aprender de analizar datos ha transformado tu vida, tu carrera profesional? ¿Y en qué sentido? Sí, o sea, creo que más que la data, los análisis, el entender o el interpretar, ¿no? Que es la parte más, creo que es la parte más difícil. Cada resultado, cada cifra debe de tener su significado a nivel de negocio, debe significar algo. Y ese significado, esa interpretación es la que te genera los accionables, las estrategias, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido súper importante. Creo que es donde yo le sacaba un poco más de provecho, como te decía, que empecé a trabajar con los docentes muy temprano y cada vez que yo tenía un error, era un error que lo comunicaba y mi error lo corregía alguien que sabía, que tenía experiencia. Entonces, de poquitos iba jalando, iba ganando un poquito de esa experiencia, ¿no? Cada vez que llegaba y tenía que presentar un trabajo, por ejemplo, en mis primeros años de experiencia, me sentí un poco más nervioso, más cohibido, no sé si estará bien o no, pero ya con el trajín, con los años, con la experiencia, ya viste o ya te diste cuenta que lo que hiciste está bien, todo tiene un proceso de mejora continua y hay cosas que es normal no saberlas, ¿no? Oye, ¿por qué pasó esto? No te puedo responder en este momento, pero lo podemos averiguar, ¿no? Entonces, como que sí pasa. Entonces, para mí sí ha sido súper importante el hecho de poder entender y a partir de eso poder explicar al negocio cada una de las cifras o resultados que tengamos, ¿no? Justamente es la parte en la que los datos generan más resultados y si tú te acuerdas de algún otro aspecto donde los datos sean efectivamente transformadores para el negocio, ¿no? Que transforman alguna decisión, transforman algún momento, algún lineamiento de negocio, si te ha tocado presenciar eso. En realidad sí, todo proceso de transformación creo que pasa un poco por las personas y lo que pasaba, por ejemplo, en Mina era que nosotros generábamos recomendaciones operativas y el equipo operativo tenía que leer nuestra recomendación y decir, mira, tienes que trabajar con tal tonelaje, tienes que tener tal nivel de reactivos. Yo decía, pero ¿por qué este tonelaje? No, yo trabajo con otro tonelaje y ya está. Ahora, ¿cómo le explicamos a ellos que esto que está generando el sistema no es alguien que se me ocurrió, que, mira, se lo sacó de un libro y lo puso ahí, sino que en realidad es el resultado de todas las horas de operaciones que él ha tenido y que sus colegas han tenido?
Lo que ha hecho el sistema simplemente es identificar el mejor escenario en base a cómo han operado ellos y en base a eso le está dando una recomendación. Es decir, lo interesante era explicar que la recomendación tenía como soporte miles de horas de trabajos de ellos mismos, de su equipo, de sus colegas. Entonces, ese dato que tú le das es, oye, no es que se me salió, sino que quizás tú también ya lo has hecho antes y tiene este resultado positivo. Explicar eso, hacer que un operador entienda eso, a veces es un poquito difícil o incluso en la parte de la gerencia, los superintendentes, también tratar de cambiar la forma en la cual hacen las cosas y decirle que, de nuevo, eso no es algo que yo me inventé, sino que es la forma en la cual hemos hecho las cosas acá. Entonces, es una síntesis de cómo operamos y el resultado es de la mejor forma en la cual operamos. Ese es mi escenario, nada más. Entonces, claro, eso le ayuda. Y cuando ellos empezaron a entender eso, incluso ya decían, ¿no? Ya, entonces, oye, ¿y este modelo qué variables tiene? Entonces, ya ahí, cuando ya me di cuenta que el operador, el equipo, y me preguntaba qué estoy metiendo al modelo, y me decía, mire, es esto. Pero recuerda que cuando uno ve el tonelaje también es importante, no sé, los finos, también es importante la ley de plata, la ley de hierro, la ley de cobre, es importante porque tiene este sentido. Entonces, y empezabas a involucrarte con ellos y les decía, pucha, tiene sentido, el modelo está captando mi aprendizaje, o sea, yo sé que si hay más hierro, proceso menos TPH. ¿Eso también dice el modelo? Sí, mira, eso también dice el modelo. Sí, es cierto, tienes razón, dice. Claro, esa sinergia es poderosa, ¿no? Porque contrastas justamente muchas veces conocimiento empírico y otras veces conocimiento teórico, pero confirma justamente, ¿no? El modelo puede llegar a confirmar eso y luego, si es aplicado correctamente, logra transformar ciertos procesos. De hecho, solamente transformar el mindset de la gente ya hay un cambio, pues, notable, ¿no? Para bien, para la empresa. Sí, correcto. Sí, y sí, de hecho es algo que muchas empresas todavía, pues, están en ese proceso de evolución, porque no solamente las áreas de data y analytics y analítica avanzada tienen que centralizar ese conocimiento del uso de los datos, sino toda la organización. La organización debe tener conocimiento de por qué usar los datos, cómo usarlos y claramente cómo sacarle el máximo provecho, ¿no? Porque si no, digamos que el conocimiento se va a seguir aislando y no se va a democratizar en toda la compañía y no se va a poder sacar provecho en su máximo esplendor, pues, digamos. Correcto. Así es. Aquí tengo algunas preguntas rápidas ahí. Creo que algunas las has ido comentando. ¿Qué herramientas no has dejado de usar así a lo largo de tu carrera? Y ahora mismo, ¿no? La sigues usando. Ya, ahí Yair, si algún momento me ves se va a reír, pero yo no dejo de usar Excel. Todos me dicen, oye, pero yo puedo, lo que tú haces yo lo hago con R, con Python, ¿para qué lo usas? Está bien. Pero ahora no solamente mi comunicación o mi análisis para mí, tengo que verlo con el gerente, con el superintendente, y a veces llegar con mi pantallita negra, otra vez este huevón con su pantalla negra. Entonces ya aprendí, voy a ponerlo en mi tablita en Excel, acá está, ya está, ya. ¿Es una reunión rápida para reconocer el nivel? Sí, correcto, está bien, ya, perfecto. Ya Luis, está bien, vamos, ya está. Entonces, claro, en mi día a día sí, pues no puedo dejar de usar Excel. O sea, sé que la herramienta que más utilizo es Python, está bien, pero si me dices, ¿algo que no has dejado de usar hasta ahora? Excel. Excel y PowerPoint. PowerPoint. Y Python mencionaste. ¿Qué otra herramienta utilizas, digamos, que en tu día a día? Ahora el entorno de Databricks, ¿no? De hecho, el equipo está certificado en Databricks y me han dicho, ya, ¿y tú para cuándo? ¿No? ¿Para cuándo? También tengo que meterme ahí un poquito más. Todo el equipo en Databricks, entonces. Sí, es una herramienta súper potente, ¿no? Para es un ecosistema increíble. Sí, tiene muchas cualidades, ¿no? Así que está en ascenso Databricks. Un proyecto que te haya marcado mucho. Lo que te decía, el sistema de recomendación. Yo no sabía que era un sistema de recomendación, cómo funcionaba. Lo que me vaciló era cómo usabas el sistema de recomendación
para ir cambiando la dinámica de compra de las personas. O sea, Así es. te salió una recomendación, chévere, pero no, yo no quiero esa recomendación, le voy a poner reglas de negocio. Te voy a recomendar lo que te gusta, pero también algo que no te gusta para generar un poquito de ruido, y también voy a meter algunos productos de lanzamiento. Entonces, esa forma en la cual utilizas estratégicamente, porque eso ya no te da la data, pues, eso te da la estrategia, los especialistas. Enfocarlo de esa manera era chévere, y cómo mirabas luego la evolución, ¿no? De un cliente que era un cliente, vamos a ver, un turista, luego pasaba a ser un cliente frecuente, un cliente de volumen, luego un cliente de valor. Esa transformación la puedes conseguir con el sistema de recomendaciones. Entonces, ese primer sistema que hice en Penta me hizo entender eso, y sobre todo la dinámica de cómo las compradoras, porque era un producto de bellezas por catálogo, cómo las compradoras iban migrando, ¿no? Entonces, ese para mí fue como te dije, un catalizador. Sí, creo que esos primeros proyectos, como tú dices, marcan. Y hay una curiosidad. Los proyectos o los sistemas de recomendación son bastante nombrados en general, ya como proyectos de Machine Learning. No sé si tú conoces aquí en Perú cuántos proyectos de sistemas de recomendación, por ejemplo, están vigentes, ¿no? Porque tenemos muchos retails, pero yo sinceramente no capto todavía qué retails, por ejemplo, hacen uso de un sistema de recomendación, ¿no? Sí. En las páginas web, por ejemplo, claramente no lo ves, ¿no? Entonces, no ves que hay un sistema de recomendación como existen, por ejemplo, Amazon o Mercado Libre, ¿no? Pero los retails de hoy en día, los retails locales y a veces regionales también, no veo que lo utilicen mucho. ¿Por qué crees que pasa eso? Yo creo que todavía es porque no tienen la información completa. Porque para que esto funcione, no solamente tenemos que tener la dinámica de compra, sino también el perfil demográfico y el poder adquisitivo que tiene la persona. Entonces, probablemente en algún momento cuando hemos hecho este ejercicio es que podía entender qué comprabas, pero mi recomendación no necesariamente hacía match con tu poder adquisitivo. Entonces ahí hay ese divorcio, por eso es que todos soñamos con ese estimador de ingresos para todos, porque hacemos un estimador de ingresos para clientes, un estimador de ingresos para bancarizados, pero el no bancarizado, ese que justamente compra en el retail, ese que está un poco más divorciado, no lo ves, ¿no? En cambio, por ejemplo, el sistema de recomendaciones enfocado solamente a tus clientes, el que te decía de venta por catálogos, funcionaba porque tenías toda la información cerrada de los clientes. En el caso, por ejemplo, de ahora en Mina, mi sistema de recomendaciones es ligeramente distinto, porque ya no te voy a recomendar algo que vas a adquirir, sino te doy una receta de cómo operar. Ligeramente diferente, el enfoque también un poquito diferente, pero es interesante, ¿no? De hecho, en algún momento hicimos un sistema de recomendaciones para una cadena de boticas, sistema de recomendaciones para una cadena de cines. Hicimos el de venta por catálogo, y quisimos hacer un sistema de recomendación para una AFP, pero en la AFP era lo opuesto, ¿no? En la AFP tú tienes el poder adquisitivo, pero no tienes No tienes la transaccionalidad. Entonces yo diría, bueno, yo que trabajaba en AFP te diría que no hay dónde hacer un sistema de recomendación ahí. Porque primero querías buscar, o sea, la pregunta siempre nos decía, oye, ¿cómo hago para identificar a los que tienen excedente? O sea, a lo más tú puedes llegar a saber quiénes tienen deuda, ¿no? Y el excedente, sí, es que yo tengo sus ingresos, por acá tengo, o sea, era muy acotado el universo sobre el cual podías hacer eso. Sí, no había mucha transaccionalidad para saber, o sea, para poder estimar ciertos patrones de comportamiento, ¿no? Sí. Entonces, se hacía complejo. Y hablando un poco también de proyectos exitosos, ¿ha habido algún error que te haya marcado en tu carrera profesional? Sí. Bueno, ¿quién no ha tenido un error? Varios, en realidad. O sea, alguno que se pueda decir. Yo me he equivocado bastante. O sea, me he equivocado mucho. Pero uno que a mí me dolió bastante fue en el banco. Yo había llegado al banco, justo había llegado al banco quedando segundo puesto en una Datathon. Entonces era como que, uy, qué paja, está viniendo alguien que la rompe. O sea, entraste con una valla así súper arriba. alta, ¿no? Entonces agarra y dice, no vamos a hacer modelos, vamos a calibrar modelos que ya existen.
Vamos a empezar por los modelos de pyme, los de capital de trabajo, activos fijos, dinámicas distintas. Ya, chévere. Entonces tú empiezas a meterte. Es una regresión logística nomás. Qué paja, lo hago al toque, dices, ¿no? Empiezas a meterle, bla, 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 ya sale. Y terminas un calibrado, creo que lo terminé en un par de días, algo así. Y lo presento a la Product Owner, a la gerenta Product Owner en ese momento de la cartera. Entonces me dice, ¿ya estás seguro? Sí, ya, perfecto. Entonces, ¿cuándo lo desplegamos? Voy a hacer la coordinación para el equipo, lo despliegue mañana. Ya, perfecto. Ya habíamos emitido un informe, ya se había presentado todo ya. No sé cómo así empiezo a jugar. En ese tiempo tampoco sabía mucho SAS, aprendí SAS, por ejemplo, cuando llegué al BCP. Empiezo a jugar con SAS y digo, espera. No cuadra mis clientes con mi base. ¿Por qué tengo más? O sea, no había hecho mi primera línea de calidad de datos. ¿Por qué? Porque yo asumí que como ya me daban la base, todo ya estaba limpio. Entonces me comí la calidad de datos. Empecé, hice plata y salió el modelo bonito y ya está. Entonces todos decían, oye, pero esos atributos normalmente no salen. No, sí, salen, acá está, mira. Este pata debe ser un crack, dice, porque eso no salía, pues, ¿no? ¿Por qué encontró nuevas variables? En realidad fue porque me equivoqué y no filtré la población objetivo. Entonces, con las mismas que fui, así, pechonazo, para decir, ya terminé, tuve que llamarle y decirle, oye, me equivoqué. Y me mira y me dice, ¿cómo que te equivocaste? Sí, me equivoqué. Y en ese momento, no, o sea, ni siquiera podía verla de frente a la Product Owner. Claro. Entré es como así, que un error básico. Y yo dije, ¿cómo es posible? Entonces, ahí aprendí que de donde venga, la primera línea de defensa siempre es la calidad básica que puedas tener, ¿no? Sí. Ese fue un error así y aprendizaje de acá para toda la vida. Puede ser una sola línea de código que te transforma todo el análisis, pues, sí. ¿No? Efectivamente, ¿no? Sí, entonces... interesante aprendizaje. O sea, el tema de calidad de datos es clave para todos en general, no solamente para los data scientists, los data analysts y sobre todo para los data engineers, quienes son los que están más ligados, pues, ¿no? Así que ese día odiaste a tu data engineer. Sí, porque lo peor es que se demoró en entregarme la data. Entonces dije, ya está bien. Y lo peor era que no solamente era un filtro, sino que no sé cómo funcionó su proceso, que los batches de meses, incluso un mes entero no estaba. Entonces, o sea, era algo tan básico, como tú dices, que no se te pasó. Y, pucha madre, ya me equivoqué. Pues, con las mismas, decir que me equivoqué, volver, el proceso que ya se estaba implementando, ir a hablar con el equipo, oye, no, esto no está bien, debe ser esta, ya, mira. No, como ya empezamos, tienes que enviarlo por correo, porque tiene que ser, su madre. Entonces, mi estrés era, pucha madre, tengo que hacer todo esto y todo el mundo se va a enterar que me equivoqué. Sí. Y al final ya en una salida con los amigos ahí del banco, oye, ya comento eso, ¿no? Y me dice, todos se han equivocado en eso. Claro, todos se han equivocado. Dice, estoy palteado. No. O sea, aprendes pues de eso. Sí, pasa, suele pasar, ¿no? De hecho, si en ese tipo de situaciones uno no le pondría mucho más foco justamente a lo más importante, ¿no? Entonces sí. Hay que equivocarse para... Efectivamente, hay que equivocarse y rápido, ¿no? Y corregir rápido, ¿no? Exacto. Como te pasaba. Un libro que quieras recomendar aquí al público. Para mí fue disruptivo cuando empecé a ver un poco más de regresión Lasso, regresión Rich, y eso lo encontré el 2016 en el libro de Tibshirani, Hasti y Tibshirani, Robert Tibshirani, que era una introducción al aprendizaje estadístico, an Introduction to Statistical Learning. Ese es un libro bravazo si uno quiere aprender los conceptos de estadística y cómo estos conceptos tienen una repercusión en algún análisis más complejo. El de introducción es bravazo, lo malo que está en R. Está en R. O sea, la mayoría de ejemplos están en R. Ya la segunda edición es más libre de algún software, que es elementos del aprendizaje estadístico. Eso también es un golazo, porque ya empiezan a involucrar más estos conceptos de minería de datos, y ahí es donde aprendí cómo explicar un random forest, ¿no? Cómo entender un random forest, algo que había visto en un algoritmo y ya está. Pero ese libro lo disgrega así, bien bonito, ¿no? Ahí lo vamos a recomendar justamente en
aprendizaje estadístico de Robert Hastie y... No, perdón. De Trevor Hastie y Robert Tipshirani. Excelente, ahí lo recomendamos entonces para todos los que quieran introducirse al mundo de Machine Learning, regresión Lazo, súper importante. Y bueno, muchísimas gracias Luis por la conversación, de verdad que ha sido un placer escucharte sobre las experiencias que has tenido, todo tu crecimiento y bueno, el proceso de transformación que justamente está involucrado, no sé, con los datos. Un consejo que le quieras dar a la comunidad acerca de qué tienen que hacer para introducirse al mundo de los datos, lo que ya está en el mundo de los datos, ¿qué consejo le darías? Sí, si vienes de la rama que está más enfocada a la programación y a la estadística, céntrate en entender el negocio. A veces ese entendimiento es el que va a aterrizar y te va a decir qué técnica, qué estrategia, qué metodología puedes utilizar. Pero si vienes más del lado de negocio, recuerda tus cursos de estadística, recuerda tu estadística básica. Ellos te van a ayudar a entender qué te están diciendo los datos, te van a ayudar a interpretar cada uno de estos datos. Y si a mí me preguntas, creo que es más fácil ir del rubro del negocio hacia la ciencia de datos porque ya tienes ese know-how del negocio. Y ahí entran mucho en juego lo que nosotros hacemos en DMC, ¿no? Tenemos estos programas que te ayudan a obtener estos skills. Entonces, eso es bueno. Ya tienes el conocimiento del negocio, te faltan skills, perfecto, se pueden desarrollar. Pero irte del otro lado, a veces te cuesta un poquito más porque tienes que tener los skills y luego entrar al negocio. Y eso a veces tiene su tiempo. Se puede hacer, pero tiene una curva un poquito más elevada, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Luis. Justamente en la conversación hemos aprendido a cómo trabajar con datos y no solamente utilizarlos, analizarlos, sino extraer el valor de los datos para que estos justamente lleguen a transformar a las organizaciones y las empresas. Este capítulo ya está colgado en YouTube, en Spotify, así que síganos en nuestras cuentas Instagram, Facebook, TikTok. Este ha sido otro capítulo más de Lidera con Datos, el podcast de DMC. Nos vemos en el siguiente capítulo.